This is WCAB Radio in New York City. The current temperature is 71 degrees and clear. And now traffic from Copter 4 with Brian Jones. Surgió de la nada. Algo casi increíble en esos cálidos y suaves días de primavera. This is not a test. This is not a test. This is a broadcast of the Emergency Broadcast System. A blizzard warning has been issued for Saturday for the New York City metropolitan area, Long Island, New Jersey, and Connecticut. Bulletin. The National Weather Service in New York has issued a blizzard warning for Saturday for northern New Jersey and southeastern New York State, Bulletin. including This Long is a Island. tornado warning A major issued winter by the storm is National Weather developing Service over the at 3:25 a.m. Life-threatening weather. The National Weather Service has issued a tornado warning effective until 4:30 a.m. Now, what we've got right now, big area of high pressure did dominate, took over for us, and that was nice. But what we are watching is down here in the Gulf Coast, an area of low pressure getting itself together. We started telling every you about indication, it back on. tapping that moisture and then spreading it our way with a storm that will be intensifying and becoming a major East Coast storm. Mi coche patrulla comenzó a temblar, casi como si tres inmensos futbolistas lo hubieran cogido por la parte de atrás. Miré al retrovisor, pero no vi a nadie. Oí algo como un tren que atravesaba la ventana. Creí que todo el mundo estaba muerto. Sentíamos la casa asentándose en el agua. Y cada vez que tocaba fondo, todos saltábamos. Siempre había oído decir que morir ahogado era lo más fácil. Y pensé, estoy preparándome para la muerte. Había una chica que no hacía más que repetir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Todo el mundo estaba asustado, horrorizado. Right now, the whole city of Atlanta is under a blizzard warning. Here's that storm again. It's centered in northeastern Georgia, moving up towards North Carolina. Up the eastern seaboard, Pittsburgh, also New York City. 0. Martinsburg, West Virginia feels like 17 below zero with the wind chills. 24 to 23 below zero up in Pittsburgh. In fact, for us here in the Washington area, 6 to 12 inches of snow, sleet, and a changeover to And I know rain. it's disconcerting to hear the rumble of thunder in the middle of snow, but the storm is so powerful, really down about See some here. action. If you think you're looking at stuff now, you ain't seen nothing yet. Tornados, tormentas, vientos huracanados, diluvios torrenciales y una gigantesca ventisca, la mayor de los últimos 100 años. Todas esas cosas se reunieron en un solo fenómeno meteorológico, lo que se denominó la tormenta del siglo. La tormenta del siglo. La atmósfera del planeta Tierra es como un enorme motor meteorológico, movido por el Sol. El aire húmedo y caliente se eleva, dirigiéndose hacia los polos. Contrariamente, el gélido aire ártico se desliza a ras de suelo hacia el Ecuador. Cuando estas dos masas de aire colisionaron sobre Norteamérica, dieron como resultado el temporal más violento de la Tierra. Sucesos como este afectan profundamente a todo el mundo. Pero a lo largo de nuestra historia, los intentos de pronosticar las grandes tormentas han fracasado con mucha frecuencia.
A mediados del siglo XIX, la invención del telégrafo dio comienzo a la era de los pronósticos meteorológicos. Desde entonces, los datos recopilados llegan rápidamente a Washington, donde son analizados por los expertos. Pero el 11 de marzo de 1888, el Servicio Meteorológico predijo que el clima seguiría siendo benigno, un pronóstico trágicamente erróneo. Al día siguiente, los americanos se enfrentarían a la Gran Ventisca del 88. Todo el noroeste de Estados Unidos sufría grandes nevadas y temporales. Los trenes colisionaban o simplemente se congelaban, dejando a miles de pasajeros atrapados en los fríos vagones. Murieron más de 400 personas, muchas de las cuales, temiendo perder su puesto de trabajo, se congelaron entre su casa y su oficina. En palabras de un reportero, grandes montones de nieve se elevaban como gigantescas tumbas árticas. Este gran huracán blanco, como se dio en llamar, fue descrito en el primer artículo del primer número de la revista National Geographic. En septiembre de 1900, y sin previo aviso, llegó un temporal aún más terrible. Un terrible huracán asoló Galveston, Texas, con sus vientos de 180 km por hora y una fuerza abrumadora. En esta catástrofe, la peor de la historia nacional, murieron más de 6.000 personas. Incentivado en parte por estas catástrofes, al llegar la década de los 30, el Servicio Meteorológico había montado una red nacional de observadores. En principio, sus globos solamente indicaban la dirección y velocidad del viento, pero más tarde, con ayuda de la radio, llegaron a informar de las condiciones meteorológicas hasta una altura de 24.000 metros. Los ordenadores se utilizaron por primera vez como simuladores de fenómenos atmosféricos en 1950. El sistema era prometedor, pero lento. Se tardaba 24 horas en realizar un pronóstico de 24 horas. El salto tecnológico llegó con los satélites meteorológicos. Por primera vez, pudimos ver la asombrosa interacción del clima mundial. Pero aún así, las violentas tormentas invernales llegaban sin previo aviso a la parte oriental de los Estados Unidos. Estos fenómenos casi impredecibles se burlaban de los meteorólogos y sus pronósticos. En la actualidad, los satélites más avanzados tecnológicamente mantienen una vigilancia constante, mientras que una vasta red de boyas climatológicas monitoriza las condiciones marítimas. La aviación comercial proporciona más de 30.000 observaciones al día. Pero la infraestructura que proporciona más datos sigue siendo el globo meteorológico. 700 de ellos, repartidos por todo el mundo, se sueltan 2 veces al día exactamente en el mismo momento. Este impresionante cúmulo de datos atmosféricos ha mejorado notoriamente las predicciones, pero conocer el significado de todos ellos continúa siendo un tremendo reto. Los pronósticos se elaboran aquí, en el Centro Nacional de Predicción Medioambiental de Washington. Sus ordenadores estudian los posibles movimientos de los distintos fenómenos, analizando los datos con mucha más rapidez de lo que lo haría el hombre. Pero en ocasiones, los ordenadores generan pronósticos que confunden incluso a sus creadores. A principios de marzo de 1993, predijeron una tormenta de intensidad sin parangón que no se formaría hasta varios días después. Tan extrema predicción resultaba difícil de creer, pero era imposible ignorarla. Parte del problema que tuvimos al principio, en ese caso el lunes y el martes, era que estábamos trabajando con un programa informático que ya había pronosticado tormentas el invierno anterior, en enero y febrero, y dichas tormentas no se habían producido. Esto se complicó con el problema de que los habitantes de la costa este de los Estados Unidos no creían que pudiéramos predecir una gran tormenta de nieve, sobre todo con una anticipación de 5, 4 o 3 días. Así que estábamos explorando territorio desconocido. Otro de los problemas era que cada uno de los 3 ordenadores utilizados preveían un movimiento diferente del temporal. Y un error de tan solo 150 kilómetros podría marcar la diferencia entre un chubasco sin importancia y una catástrofe natural. Y además, a través de las ventanas del edificio del Servicio Meteorológico Nacional se veía un glorioso día de primavera, cálido y agradable. Unos 600 kilómetros al sureste, en las Great Smoky Mountains, hacía un tiempo espléndido para acampar y pasear.
Más de 100 estudiantes de un instituto de Michigan, acompañados de varios profesores, decidieron iniciar una acampada de 10 días de duración. Esto formaba parte del rito anual del paso al segundo curso. Dylan Cooper, un alumno de tercero de 17 años de edad, era uno de los alumnos que capitaneaban a los demás, al igual que Sarah Holmes, también de 17 años. Para Danielle Swank, una alumna de primer curso y 15 años de edad, esta sería su primera aventura en las Smokies. Era solamente una excursión. Hacíamos marchas todos los días, pero era precioso. Todo estaba verde. Era primavera. Hacía tanto calor que se podía... En fin, incluso se podía bañar uno. Varios de nosotros nos echamos a nadar en una zona que el agua estaba algo fría, pero hacía bastante calor para bañarte. Estábamos muy animados, desde el principio, desde el primer día. Habíamos tenido, algunas discusiones con personas que estaban preocupadas, que no estaban demasiado seguras de si era buena idea eso de la gran expedición. El miércoles, los meteorólogos concentraron su atención en 2 centros energéticos formados en las corrientes polar y subtropical que empezaban a aproximarse peligrosamente. Cada hora que pasaba, más se confirmaba la alerta de los ordenadores sobre el temporal del viernes. Aquel miércoles, los meteorólogos se dieron cuenta de que tenían entre manos un gran fenómeno atmosférico y que tenían que comunicarlo para que los habitantes de la zona se prepararan. Pero su fe en sí mismos llegó hasta el punto de que se emitieron boletines especiales describiendo la potencia del temporal con más detalle de lo que se había hecho nunca. Y de hecho, indicaron que podría tratarse de una ventisca de proporciones históricas. Pero nosotros estábamos muy nerviosos, porque no queríamos que cundiera el pánico, no queríamos que la gente se aterrorizara por algo que podría no suceder y, sobre todo, intentábamos no equivocarnos. Tanto los meteorólogos como los medios de comunicación se debatían en un grave dilema: ¿qué decir y cuándo decirlo? Según íbamos acercándonos al fin de semana, los ordenadores iban dando cada vez más indicaciones de que en el centro de Alabama habría hasta 30 centímetros de nieve. Lo primero, nunca habíamos visto tanta nieve en toda la historia. Y además, el clima había sido tan benigno que los árboles estaban floreciendo y el campo estaba lleno de flores. Y pensamos, no puede ser, la tierra está demasiado cálida para eso. Así que mencionamos la nieve por primera vez en el pronóstico del martes por la tarde, la previsión a largo plazo. Y eso es decir mucho en la zona de Washington. Quiero decir que aquí nieve no es más que una palabra de 5 letras. A era marzo. B no era un marzo cualquiera, sino que hacía más calor de lo normal. Y C, los pronósticos de los ordenadores no siempre eran correctos. Todo el mundo quería que saliera y lo contara. Me decían, dilo, es muy importante. Pero el instinto natural de un meteorólogo es decir, espera un momento, yo soy un científico. Vamos a echar un vistazo a ver si eso es posible. Con ese temporal no hubo tiempo para eso. El fenómeno se formaba con tal rapidez que tenías que apañártelas en ese momento justo. A lo largo de las 72 horas siguientes, las corrientes impulsaron las masas de aire frío y caliente, acercándolas cada vez más a una colisión violenta. La borrasca formada en el Golfo de México se hacía cada vez más fuerte e intensa. Y explotó, en un crescendo de rayos y truenos, con más de 3000 relámpagos a la hora, más de lo que se había visto jamás en una sola tormenta. Ya no era cuestión de números, el temporal era real. Era un monstruo que parecía crecer a una velocidad vertiginosa. Aquello causó un momento de gran tensión entre los científicos dedicados a una profesión generalmente tranquila e intelectual. Había que estar aquí el viernes y empezar a ver desarrollarse la tormenta y ver la imagen del satélite que parecía la explosión de la bomba atómica con una masa nubosa que se expandía enormemente por la costa del Golfo. Y los informes de las boyas y las plataformas petrolíferas de la costa del Golfo mostraban que el viento ya tenía la fuerza de un huracán el viernes. Fue una experiencia asombrosa. La tormenta del siglo había comenzado. El servicio meteorológico contuvo el aliento e hizo una predicción ominosa. El temporal seguiría la ruta más dañina posible. Bulletin. The National Weather Service in New York has issued a blizzard warning for Saturday for northern New Jersey and southeastern New York State, including Long Island. A major winter storm is developing over the southeast and will spread life-threatening weather up the Atlantic coast on Saturday and into Sunday.
El tiempo seguía siendo bueno, pero los habitantes del este se prepararon para un estado de emergencia. Hubo quien se temía lo peor. Preocupadas y algo avergonzadas, muchas personas empezaron a almacenar montones de víveres en previsión. En las zonas costeras, aquellos que recordaban las catástrofes pasadas tomaban precauciones contra el fuerte viento y los ataques del mar, pero no todo el mundo se mostraba preocupado. It's going to snow tomorrow. No, it's not. It's not going to snow? No, it's not. You don't believe us? No. You don't trust us? No. What's it supposed to do in Rome this weekend? They're saying somewhere between 5 and 8 inches starting sometime late tonight, if it holds up. What do you think's going to happen, though? I actually think there'll probably be 3 or 4 inches and it'll all melt. Excuse me, is that a keg? Why, yes, this is a keg. Do you know that the storm of the century is heading this way? Yes, this is how we wait out storms in Rehoboth. They say this is going to be the storm of the century. Yeah, I don't think so. En Florida parecía haber aún menos causas de alarma. Se esperaba que el centro de la tormenta pasara más al norte. En la playa Dickel, en el Golfo de México, la familia Gaylor iba a celebrar una reunión de fin de semana. Sus 13 miembros de todas las edades pasarían sábado y domingo en una casita junto al mar. La temperatura aquel día era de unos 27 grados y todo el mundo había decidido salir ese fin de semana, así que todos acordaron venir. Había avisos de frío y chubascos, pero no nos importaba. Solo íbamos allí para salir de la rutina y pasar algún tiempo todos juntos. Bueno, disfrutar y relajarnos. No nos importaba mucho que lloviera. No habíamos ido para tomar el sol desde el amanecer, ni nada de eso. Al norte, en la cordillera de las Smoky Mountains, el jefe de los Rangers, Jason Hook, recibió un aviso. El parque estaba justo en el camino del temporal. Creo que estábamos razonablemente preparados para algo así. Solo que, como mucha otra gente, no nos tomamos literalmente las palabras del servicio meteorológico. Creo que pensamos que se acercaba una buena ventisca, pero no creíamos que fuera a ser la catástrofe más terrible del siglo. Todo comenzó lentamente, con una suave nevada sobre gran parte del sur. Muchos de sus habitantes, que no se habían enterado de la alerta, lo consideraron una agradable sorpresa. El viernes por la tarde empezó a nevar sobre... no lo sé, puede que sobre las 3 o así. Nevaba bastante, pero no nos preocupamos, porque el que nieve en marzo en las Smoky Mountains no es nada raro. Nos alegramos de que no lloviera, solo era nieve blanda y bueno, la lluvia te empapa de arriba abajo, pero la nieve puede sacudírtela. No estábamos nada preocupados, porque habíamos salido el miércoles y nadie hablaba entonces de ninguna tormenta, así que nos pilló totalmente desprevenidos. Caminamos todo el día por las montañas y no llegamos a nuestro campamento hasta bastante tarde, ese viernes, así que nos limitamos a montar la lona y echarnos a dormir. En las horas siguientes, mientras la mayoría de la gente dormía, el frío y la nieve descendían amenazadoramente sobre la parte oriental de los Estados Unidos. Se sufrieron terribles nevadas en zonas del sur mal preparadas para afrontarlas. Se levantaban vientos huracanados y la temperatura descendió más de 15 grados. A medianoche, la tormenta había avanzado más de 1000 kilómetros, cayendo sobre Washington. Aquí, como en muchas otras grandes ciudades, la vida de los vagabundos y los indigentes corría peligro. Nueva York. Han pasado 105 años desde que la gran ventisca de 1888 causó 200 muertes en esta ciudad. La tormenta del siglo XX no sería tan dura con la ciudad, y además, sus habitantes ya han sido alertados. Pero otros lugares no serán tan afortunados. En Florida, la tormenta se intensifica a un paso muy superior al previsto por los expertos en meteorología.
Después de deshacer las maletas e instalarnos, decidimos sentarnos a jugar unas manos de póker, lo que duró varias horas. El viento era muy fuerte, pero en la playa siempre hay mucho viento. No es, en fin, no nos resultaba nada extraño. Aunque claro, entonces no sabíamos la fuerza que alcanzaría. El frente de la borrasca, mucho más letal de lo previsto, cruzó toda la península de Florida. Fue entonces cuando los meteorólogos se dieron cuenta de que sus estragos serían mucho mayores de los predichos. At 10:30 p.m., the National Weather Service has issued a tornado warning, effective until 4:30 a.m. for people in the following. En Tampa, el hombre del tiempo Steve Udelson observa el temporal como quien ve acercarse hacia él un tren desde la vía. Sabe claramente lo que pasará, pero le resulta imposible evitarlo. Las tormentas procedían del Golfo y se dio la alerta de tornado, pero existía el problema de la hora, entre otros. Eran más de las 11 y mucha gente se había acostado y dormido ya. ¿Cómo íbamos a transmitir nuestro mensaje? No podíamos ir por ahí llamando a las puertas de todas las casas para decir, cuidado que viene un temporal. Así que lo que hicimos fue continuar emitiendo todo el tiempo posible, informando a la gente a cada momento. Aquí está el temporal, las tormentas se desplazan hacia aquí, eso es peligroso, rogamos que tengan mucho cuidado. En una pequeña barriada de caravanas, situada en el centro de Florida, Katrina Donaldson recibió una llamada nocturna de una amiga. Mi amiga me llamó para decirme que iba a llegar un temporal, pero no sabíamos que sería tan malo. La lluvia parecía fuerte, pero no demasiado. Cuando me desperté, recuerdo que miré el reloj y serían las 11 más o menos. S13 Ocala, due to the inclement weather, have all units gas up their vehicles and remain stationary due to the reports of tornadoes in the area. 10:26. Aproximadamente a las 11 estaba haciendo la ronda en esta zona. Aparqué el coche patrulla bajo la marquesina de la gasolinera para esperar instrucciones. Y de repente, el coche empezó a moverse. Mi primera impresión fue que alguien se había puesto detrás y quería gastarme una broma apoyándose en los amortiguadores y saltando. Pero miré por el retrovisor y no vi a nadie. Entonces me di cuenta de que el viento empezaba a ser verdaderamente fuerte, así que salí rápidamente del coche y busqué refugio en el interior de la gasolinera. Las líneas de alta tensión chisporroteaban y los relámpagos eran continuos. Eran más frecuentes de lo que yo había visto en toda mi vida. Era algo ininterrumpido. Mi cama se movía y oí algo como un tren que atravesaba la ventana. Y eso es todo lo que recuerdo. Recuerdo que pensé, es la caravana, no es la cama. Es la caravana lo que se mueve. Pero luego me desmayé. Algo debió golpearme en la cabeza y cuando desperté estaba fuera. Y mi casa había desaparecido. Creí que todo el mundo estaba muerto. 3 de los vecinos de Katrina murieron a causa de este tornado. Uno de los más de 50 que asolaron Florida aquella noche, causando 18 víctimas. Mientras, en las Smoky Mountains, la nieve levantaba una silenciosa prisión alrededor de los estudiantes dormidos. Empezamos a preocuparnos cuando oímos quebrarse 3 ramas. Así que me deslicé fuera. En fin, me puse las botas y salí a la nieve, sin darme cuenta de que ya debía cubrir entre 30 y 50 centímetros. Era asombroso. Era como estar en la luna. Separados en pequeños grupos, los chicos se encontraban inmersos en la era de las glaciaciones. A kilómetros de distancia, Daniel Swank y sus compañeros descubrieron que su equipo de acampada no estaba preparado para aquella situación. El chico que había a mi lado empezó a temblar durante la noche y no podía parar. Así que toda la noche la persona que se encontraba a mi lado sufría temblores incontrolados. Pero lo peor era que el chico que estaba al otro lado de él estaba pasando tanto frío que dejó de temblar. 2 veces a lo largo de la noche uno de nosotros salió para quitar la nieve que había caído sobre la lona, porque si no lo hacíamos habría acabado asfixiándonos. Unos 150 kilómetros al noreste, en Boone, Carolina del Norte, los casi 60 centímetros de nieve caídos bloquearon las carreteras, atrapando en ellas a los conductores.
A través de la emisora de radio local, los habitantes de la zona acosan a llamadas a Kate Pittman. We will not be playing any more music, instead relaying emergency information from our volunteers. We have just been informed by the National Weather Service. I made a call. A las 11 en punto, hice una llamada de emergencia por antena. Dije, estoy solo en la emisora. Los dos locutores que tenían que venir a continuación han llamado diciendo que les resultaba imposible llegar hasta aquí. Necesito ayuda. Así que si viven en esta ciudad, cerca de la emisora de radio, necesito a alguien que me ayude a contestar los teléfonos. Antes de un cuarto de hora habían aparecido 14 personas y desde ese momento, durante los 2 días y medio siguientes, trabajaron por turnos, contestando al teléfono y pasándome los mensajes a mí, que estaba en la sala de control. No habría sobrevivido sin ellos. Trying to get these generators in the homes of people who need them. These are people who are on ventilators. These are people who are terminally ill, and they desperately need power, and they don't have any. En la costa del Golfo, los vientos del sur generaban olas de una magnitud impresionante. El agua se convertía en una alta muralla al aproximarse a la costa. Se trataba de un tsunami, probablemente el fenómeno natural más letal que existe. Muchas oficinas meteorológicas de todo el estado no pueden operar a causa de la falta de electricidad, por lo que no hay alerta hasta que ya es demasiado tarde. El último parte que habíamos recibido decía que el mal tiempo pasaría pronto, que las temperaturas continuarían bajo cero, pero que la alerta de tornado había pasado. Y entonces serían las 3 o las 3:30 de la mañana, pero a las 5:30 fue cuando se embraveció, cuando llegó el tsunami. Poco después de aquello se cortó el fluido eléctrico y las cosas empezaron a ponerse realmente feas. El viento era terrible. Sabíamos que tendríamos problemas, así que abrimos las ventanas y las puertas para que el viento pasara por ellas. Pero las olas eran tan altas que una de ellas rompió los cristales de una ventana y entonces empezamos a sentir cómo se movía la casa. Tuvimos que coger toallas para ponerlas bajo la puerta la puerta de la fachada sur, porque llovía con tanta intensidad que el agua se colaba bajo la puerta. Le pregunté a Pat qué hora era y ella miró el reloj y dijo que eran las 5:30. Le dije, bueno, vamos a tener que salir en cualquier momento porque la casa no resiste más. Las olas batían constantemente en los pilares que sustentaban la casa. Habíamos quitado la ropa de todas las camas para usar las sábanas a modo de cuerdas, atándonos los unos a los otros, de forma que no nos separáramos porque sabíamos que la cosa estaba mal. Pero no sabíamos que se pondría tan mal. Recuerdo que cuando saltamos, esperamos a que la casa se asentara un poco dentro del agua antes de saltar. Yo fui el primero en caer al agua. Teníamos que saltar todos a la vez, pero la sensación era la de haber caído dentro de una lavadora. «15 familiares y amigos se aferran desesperadamente a los árboles, esperando que pase el tsunami de 4 metros de altura. Recuerdo que respiré agua. Lo recuerdo. Recuerdo que la sentía entrar en mis pulmones. Y no me ahogaba. Al principio me dejó estupefacta. Pensé, estoy respirando agua. Y siempre había oído decir que morir ahogado era lo más fácil. Y eso me vino a la mente en ese momento, porque pensé, bueno, esto no duele. Y estoy preparándome para la muerte. 6 miembros de la familia fallecieron allí. Melinda, la sobrina de Pat, perdió a su madre, su marido, su hijo de 4 años y su hijita bebé. El tsunami causó numerosas bajas en toda la península de Florida. En Carolina del Sur, los vientos huracanados, combinados con el temporal marítimo, destruyeron numerosos edificios y muelles. En las costas del Atlántico y el Golfo de México se pusieron en marcha un número récord de misiones de búsqueda y salvamento.
pesar de las alertas de los guardacostas, casi 200 marineros fueron rescatados de las aguas y 48 personas desaparecieron en el mar sin dejar rastro. El sábado por la mañana, el frente de la tormenta cubría casi toda la mitad oriental de los Estados Unidos, de Florida a Maine. Se trataba de la tormenta más extensa del siglo XX, de un tamaño 25 veces mayor que el del huracán Andrew. En la cordillera de las Smoky Mountains ha caído una terrible nevada, de más de 1,20 m de profundidad en algunos lugares. A la mañana siguiente, al despertarnos, vimos un paisaje completamente distinto. Era increíble cómo había cambiado. Estábamos algo preocupados porque había caído una cantidad significativa de nieve por la noche y no sabíamos en qué desembocaría aquello. Así que pasamos un buen rato descubriendo las lonas y volviendo a colocarlas, y después nos volvimos a meter en los sacos, porque físicamente era imposible ir a ningún sitio. Tanto el pueblo como el parque quedaron simplemente paralizados. Por entonces nos habíamos quedado casi sin electricidad. Era absolutamente imposible usar las carreteras con ningún tipo de vehículo. Sabíamos que había un grupo de jóvenes perdidos en el parque. Y aunque pensábamos que había muchas probabilidades de encontrarlos, el clima era un factor decisivo. Y no podíamos ni despegar para intentar localizarlos y sacarlos de allí por el aire. Nos reunimos y empezamos a caminar. Intentamos seguir, pero cuando no pudimos más, decidimos que sería mejor regresar al lugar en el que ya habíamos estado acampados, montar allí las tiendas y esperar a que pasara el temporal. Si se mantenían refugiados en sus tiendas y no intentaban ninguna heroicidad, los encontraríamos y podríamos sacarlos de allí. Nos enfrentábamos a un problema y la única solución que vimos fue la de salir de allí. Sabíamos que había un teléfono en la estación de los guardas forestales que estaba algo lejos, pero sabíamos dónde. En algunos lugares, la nieve nos cubría hasta el pecho. En la mayor parte del camino nos llegaba a las rodillas o a la cintura. Fue una marcha durísima. Había una chica que no hacía más que repetir: vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Y bueno, yo también lo diría un par de veces. Todo el mundo estaba asustado, horrorizado. No era una situación para la que estuviéramos preparados. En las calles de Atlanta, las cosas no estaban mucho mejor. La ciudad estaba paralizada. Las escasas personas que se aventuraban a salir a la calle pronto olvidaban por qué querían hacerlo, al encontrarse luchando por su mera supervivencia. Right now, the whole city of Atlanta is under a blizzard warning. It's one of the first blizzard warnings they've had in the entire city's history. Everybody is driving around town just running red lights because you can get away with it. The police are so busy trying to urge people not to drive on the streets here. Hay quien culpa a la zona de bajas presiones que acompañaba a la tormenta del repentino aumento de partos. Este boom de natalidad no pudo llegar en peor momento. 911. 911, what is your emergency? We'll get somebody up there. Is she having a baby now? Is she in labor? Okay, we'll get somebody up there. Stay on the line with me, sir. Varios equipos de emergencia en misiones de salvamento tuvieron que ser rescatados por otros. Numerosas personas murieron congeladas en los porches. Earlier today we were in Conyers, Georgia, where a group of people had gathered. Thousands of people had planned to be in Conyers, Georgia, trying to see an appearance by the Virgin Mary. Pilgrims, Roman Catholics, had come to Conyers, and they were willing to sit this out. But as the storm got worse and much more treacherous weather was expected, they told all of the people just to get in their cars and go home. Some people we met had come from as far away as Louisiana, Florida, and Ohio.
El sábado por la tarde, el aeropuerto de Hartsfield, en Atlanta, centro de transportes de la zona sur, era como una gran rueda congelada en la maquinaria. Era tan solo el principio de la peor pesadilla logística en la historia de la aviación. Miles de personas atrapadas. En gran parte del sur, casi ningún vehículo circula por las carreteras en 3 días completos. Se ven automóviles abandonados por todas partes. La gente está atrapada en casa, en la oficina o en los restaurantes. Incluso los meteorólogos están incomunicados y no pueden dejarlo todo e irse a casa. Había un factor de agotamiento para las personas que estaban en la oficina. No podían cambiarse de ropa, no tenían comida. Bueno, habían llevado la comida para ese día y tal vez hubiera algo en el frigorífico. Pero ellos tuvieron que estar aquí entre 36 y 48 horas. Emocionalmente fue agotador para todos ellos. La falta de electricidad es algo más que un ligero inconveniente. En muchos hogares de la zona meridional, la electricidad es la única fuente de calor. Cuando las temperaturas se acercaron a los 20 grados bajo cero, en lugares como Birmingham, Alabama, varias personas murieron congeladas dentro de sus casas. Más de 3 millones de hogares se quedaron sin electricidad al arreciar el temporal. Y algunos de ellos no volverían a tenerla hasta 6 días más tarde. En las autopistas, miles de conductores seguían bloqueados por la nieve el sábado por la tarde. Muchos de ellos habían pasado la noche arropados en sus coches. Ahora intentan buscar refugio, perdidos en una tierra extraña y cruel. Passengers on this bus spent the night waiting for help. When help failed to arrive after nearly 8 hours, one of the passengers with a sick infant asked us to help. As we made our way down Highway 31 to Brookwood Medical Center, Vestavia firefighters stopped us seeking help with a pregnant woman. She'd gone into labor, and their vehicle was stuck in the snow. An Alabama power crew with snow chains offered to help, but a short distance down the road, they became stuck. The expectant mother transferred to our truck for the rest of the ride. We didn't make it all of the way, and the firemen carried her the rest of the way on foot. The doctor and the 2 nurses met us halfway. Didn't know us or anything. They just got out there and fought the blizzard and helped us back and got this little one in here safely. Los albergues públicos estaban abarrotados. La mayor parte de la gente había asumido que se trataba de un problema de una noche, pero la duración de la tormenta les haría quedarse allí varios días. Giving us some help, and we all kind of piled in together, we would have had an even tougher time. Who brought you here? A volunteer with a tractor. I mean, what do you call it? A wheel? Four-wheel drive. Yeah. They were very courteous. Oh, they were volunteers. Good. Well, I'm so glad that you're okay, and your sister right there behind you. We won't tell your age, but she's in her 90s, isn't she? She's 93. 93 years old. We won't tell your age, okay? I'm 84. You're 84 and proud of it. La gente hace hogueras para calentarse y se alumbra con velas. Y en ocasiones ocurre lo inevitable, pero no hay teléfonos. Y los bomberos, cuando llegan, no consiguen acercarse a los edificios en llamas. Tienen que arrastrar las mangueras una larga distancia y para entonces, a menudo es demasiado tarde. Mientras, en las Smokies, el grupo de Daniel Swank continúa su peligroso descenso por la montaña. Iba la última del grupo, con el señor Woodruff, que no estaba nada bien. Se caía, daba un par de pasos y volvía a caerse. No podía continuar andando. Grité para que el grupo se detuviera, pero solo lo hizo una persona, mi amigo Rob. Mantuvimos una breve conversación y dijo que iba a alcanzar a los demás para hacer que se pararan. Empezamos a seguir su rastro pensando que el resto del grupo estaría un poco más adelante. Pero en fin, no estaban. Resulta que les había entrado el pánico y nadie había querido esperar. Así que seguimos nuestro camino todo lo que pudimos y luego nos detuvimos, de modo que el señor Woodruff y yo nos quedamos solos en la ladera de la montaña.
killer storm pummeling us now. 8 people are known dead in the south. It stretches from the Carolinas all the way to New England. Coastal flooding and beach erosion as winds gust to hurricane course, with the worst still to come. All the airports closed in our area now. Many malls. La capital de la ciudad no está en mejor situación que las ciudades del sur. Aquellos que se aventuran a salir de casa encuentran pocas calles limpias de nieve. Para los conductores, nada acostumbrados a estas condiciones atmosféricas, esto es un nuevo mundo. Los oficiales intentan ayudar. Las grúas salen a la calle y se intenta evitar que los conductores aparquen en lugares prohibidos, aunque no hay muchos vehículos circulando. Con el mayor bloqueo de tráfico aéreo de la historia, los vuelos comienzan a detenerse en todo el mundo. Miles de personas quedan atrapadas en los aeropuertos durante días, incluidos varios defraudados estudiantes de secundaria que no habían pensado pasar así sus vacaciones primaverales. En Nueva York, lo que más problemas causa no es la nieve, sino el viento que sopla a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, mientras que la temperatura baja hasta los 10 grados bajo cero. Los rascacielos metropolitanos demuestran ser sorprendentemente vulnerables. Los vientos huracanados rompen sus ventanas, lanzando grandes trozos de cristal y metal a las calles. El viento tira cascotes mortales como si de enormes dagas se tratara. Boston se enfrenta a una catástrofe propia. Por primera vez en la historia, hay que posponer el desfile del Día de San Patricio. Sin embargo, en Pittsburgh, el espectáculo se celebra a pesar de todo. No, this is what life is all about. That's right, absolutely. What life is all about. We wouldn't miss St. Patrick's Day Parade for anything. Mientras la costa atlántica es azotada por olas monstruosas, el suceso acaecido en Florida horas antes lleva a los oficiales a tomar una acción inmediata. We are live on the beach at Dewey Beach, where they have just ordered a mandatory evacuation along the coastline, and they were concerned and they started evacuating for this reason, because the water is rushing up now, and because they know it will get much worse. Attention residents of the borough of Highland. Be advised, evacuations are underway for the borough. If you wish to be evacuated to the evacuation shelter, you must board the bus immediately following this ambulance. Please take all necessary medication and personal belongings. Severe weather is expected for later on this evening. Decenas de miles de habitantes de la costa este fueron evacuados. En Long Island, dicha medida fue especialmente útil, pues 18 casas fueron arrastradas por las aguas. Pero el tsunami fue moderado por el viento en contra, que evitó una devastación mayor aún de la costa atlántica. En las montañas Smoky, Daniel Swank y James Woodruff se preparaban para pasar la noche. Me quité una bota, pero no pude quitarme la otra. Había grandes trozos de hielo en los cordones y en la lengüeta. Estaba congelada, así que no pude quitármela. Por lo que me metí en el saco con ella y así pasamos aquella noche en la ladera de la montaña. El domingo, toda la parte nororiental de los Estados Unidos había quedado cubierta de nieve que se había helado durante la noche, creando grandes moles de hielo. Las grúas que intentaban despejar las calles hacían intransitables las aceras. La mayoría de las víctimas de la tormenta fueron las personas que sufrieron infartos a causa del esfuerzo al intentar apartar la nieve. Cientos de kilómetros más al sur, Daniel Swank se enfrentaba a su 9º día en la montaña.
El domingo por la mañana no pude volver a ponerme la bota que me había quitado. Se había congelado durante la noche, así que estaba ahí bloqueada, no podía moverme. Aún pensábamos que el grupo estaría 1 o 2 millas más allá y que tal vez volvieran al ver que no aparecíamos. Puede que volvieran por nosotros o puede que no. Puede que si el señor Woodruff avanzaba un poco más por el camino se encontrara con ellos, que volvían. Así que el señor Woodruff empezó a andar, pero solo caminó un par de cientos de metros, lo bastante para que yo no le viera ya, y allí se derrumbó. Aún pasaría otra noche más, antes de que el tiempo permitiera a los guardas forestales comenzar la búsqueda de los estudiantes. El lunes por la mañana a los guardabosques se les unió la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, y juntos decidieron por dónde empezar a buscar. Había más de 200 personas perdidas en el campo, la mayor parte dispersas en un cuadrado de unos 800 kilómetros de lado. La Guardia Nacional y la Fuerza Aérea prestaron sus helicópteros para la misión de rescate. Los equipos registrarían cada vehículo, cabaña y campamento que localizaran desde el aire. Médicos como el sargento Brian Fall proporcionarían los primeros auxilios a los supervivientes. Pensaba, ¿seremos bastantes para hacer todo eso? ¿Cuánto tardaremos? ¿Cuánta gente encontraremos? ¿Y cuántos no habrán sobrevivido? ¿Los encontraremos a todos? Era una operación intensiva y todo se veía de forma distinta mirándolo desde el aire. Con el fin de cubrir un área lo más extensa posible, los helicópteros volarían de forma continuada durante todo el día. Fue una de las operaciones de rescate más amplias realizadas en los Estados Unidos en tiempo de paz. Los grandes grupos de excursionistas eran fáciles de encontrar, sobre todo si no se habían alejado del campamento. Los primeros estudiantes rescatados pasaron del frío, el hambre y el miedo a la alegría y el sentimiento de triunfo. Pero el lunes por la tarde, la mayor parte de los jóvenes permanecían extraviados. Los más difíciles de encontrar serían aquellos que se hallaban solos o en parejas. Vimos lo que parecía un cortavientos azul. Me bajaron con una cuerda y bajo él encontré a Daniel. No sé el tiempo que llevaría allí, pero ya experimentaba algo de hipotermia. Teníamos que llevarla a un hospital de inmediato. Y cuando llegamos al hospital y la dejamos allí, el médico dijo que solo habría podido aguantar entre media hora y una hora. No habría sobrevivido mucho más. También Woodruff se encontraba en un estado muy grave. Sus pies se hallaban completamente envueltos en hielo. Pero la mayoría de los estudiantes salieron con bien, sin haber sufrido más que agotamiento, una mínima congelación y bastante miedo. I'm scared, Mom. I'm okay now. Yes. A pesar de todo lo ocurrido, Daniel Swank mostró una capacidad de recuperación asombrosa. Right now, I'm probably going to lose part of my toes on the right foot, but everything else, and maybe some of the nerves in my hands and my both feet. But besides that, it's not that bad. You're in incredibly good spirits, considering what you've been through and what you're facing. La labor de limpieza llevada a cabo en toda la zona este era de dimensiones épicas. En todas las ciudades orientales, la nieve no se medía en centímetros, sino en decímetros. La cantidad de nieve caída durante el temporal era asombrosa. Si se derritiera, podría cubrir todo el estado de Nueva York con 30 centímetros de agua. Pronto, los americanos volvieron a ponerse en marcha, pero la colosal tormenta dejó un vívido recuerdo, además de unas 270 víctimas, 3 veces más que los huracanes Hugo y Andrew juntos. Las pérdidas económicas se contaban por miles de millones, pero podría haber sido aún peor.
Los meteorólogos sentían un humilde orgullo por haber sido capaces de predecir el suceso. Después de lo de esta tormenta, la tormenta del siglo, creo que tenemos que tener cuidado de no volvernos demasiado petulantes, de no creer que los científicos lo sabemos todo de verdad. Aunque seamos capaces de predecir estos fenómenos, no podemos evitarlos. Si pudiéramos controlarlo, los meteorólogos ganarían mucho más dinero que los deportistas profesionales. Pero aún no disponemos de un largo historial climatológico mundial. Podría llegar una supertormenta aún peor que esta y con más nieve. Ahora estamos empezando a entender cómo funciona la atmósfera y pasará mucho tiempo antes de que podamos predecir los movimientos exactos de un temporal como este, si es que alguna vez se llega a hacerlo. Reconocemos que la predicción de aquel temporal no fue perfecta, que no previmos lo ocurrido en Florida. Pero estudiando el pronóstico en general, se alcanzó un nivel de credibilidad que nunca habíamos tenido y desde entonces no lo hemos perdido. La gente actúa basándose en nuestros informes y actúa inmediatamente. Ese es el futuro y nuestro reto. A pesar de su furia, la tormenta del siglo proporcionó adelantos muy significativos a la ciencia de la predicción. La revolución informática en el campo de la meteorología acaba de empezar. Tal vez muy pronto los expertos puedan dar un paseo virtual por el corazón de las tormentas. Los resultados de los nuevos medios tecnológicos se vieron en la predicción de las consecuencias de El Niño en 1997. Las imágenes por infrarrojos procedentes de los satélites indicaron un calentamiento de la superficie del océano. Las boyas meteorológicas confirmaron el dato, midiendo la temperatura del agua a distintas profundidades. Finalmente, los ordenadores generaron una imagen gráfica de los puntos calientes oceánicos. Se trataría de un fenómeno meteorológico de proporciones globales cuyos efectos solo estamos empezando a descubrir. Desde montones de crías de leones marinos hambrientas en California hasta los terribles incendios causados por la larga sequía que afectaba a Australia y el sureste asiático, y en América, temporales que habrían sido impredecibles unos años antes, inundaciones, ventiscas y terribles huracanes procedentes del Pacífico. Puede que la tormenta del siglo fuera un gran paso adelante, pero su poder de devastación demostró una vez más que el clima puede ser predicho, pero no controlado. Para algunas personas, esa certeza ha afectado enormemente a su vida personal. La vida sigue, ya se sabe. Pero también deja su marca. Siempre que se pasa por algo así, aprecias más el tiempo que dedicas a estar con tu familia. Porque, bueno, nada es seguro. Los echamos de menos a todos, los echamos muchísimo de menos. Pero bueno, al menos no acabó con todos nosotros. Al menos aún quedamos algunos para abrazarnos y apoyarnos y recordar los buenos momentos que pasamos con aquellos que ya no están con nosotros.